Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias por sumarse a esta transmisión de Derecho Civil. Una buena costumbre que estén aquí con nosotros los martes en la noche. El día de hoy tenemos una muy especial invitada para platicar del tema que ya nos tiene preparados. Me ayudará en la conducción la maestra Angélica Castillo Wallace, Comunidad Cue. Angie, buenas noches. ¿Nos podrías ayudar a presentar a la invitada de esta noche? Hola, buenas noches. Sí, con mucho gusto. El día de hoy tenemos a una invitadaza, a la maestra en Derecho Luz Adriana Telles Altamirano. Es egresada de nuestro CUEG, querido. Tiene una especialidad en poligrafista, CISEN desde el 2018. Tiene una experiencia laboral como abogada litigante. Ha estado en varios despachos jurídicos, auditorías de Superior de la Federación en el 2004. Y pues estamos muy contentos de que esté esta noche aquí con nosotros con el tema que nos tienen preparados. Y pues comenzamos el día de hoy con la primera pregunta para ella, ya entrando en materia. ¿Qué se entiende por equidad de género? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Pues bueno, mira, el tema de hoy vamos a hablar sobre equidad de género en la guardia y custodia. Y pues bueno, atendiendo a tu pregunta, Angie, qué gusto verte nuevamente, ¿no? Igual que al maestro Vicente, pues vamos a empezar a platicar sobre lo que es la equidad de género. La equidad de género, fíjate, Angie, es en sí lo que permite brindar a los hombres y a las mujeres estas mismas oportunidades, estas mismas condiciones y obviamente formas de trato. Esto obviamente sin dejar a un lado las particularidades que tiene cada uno de ellos, obviamente que permiten pues garantizar el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos. Esta igualdad o esta equidad como tal entre hombres y mujeres es una cuestión, Angie, de derechos humanos, ¿no? A toda nuestra comunidad, es importante pues mencionarlo. Y una condición de justicia social. También es una cuestión básica, indispensable y obviamente fundamental para la igualdad entre las personas, para su desarrollo y para la paz. Esto creo que es un tema que actualmente pues no sé, se ha convertido en un tema realmente en boga, ¿sabes? El término de equidad aluce a una cuestión de justicia, ¿no? Entre la distribución de pues no sé, una distribución justa, ¿sabes? Entre los recursos y el poder social. Esto refiere en sí a la justicia, no sé, en el tratamiento de hombres y mujeres en sus mismas condiciones, en los mismos términos, a unos como a otros. La equidad de género permite brindar tanto a hombres y a mujeres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato. Con eso nos podríamos quedar sobre equidad de género. Pues qué bien que lo contestas, Luz, porque pues no solo efectivamente está de moda, sino que además pues lo dice con toda claridad una mujer. Es un tema verdaderamente interesante que se desarrolla actualmente con mucha especialidad en la materia de familia, en el derecho de familia. Y pues entonces, si se relaciona con el derecho de familia, me gustaría saber qué tiene que ver con nuestro tema. Ya sé que el tema se llama equidad de género en la guarda y custodia, pero ¿cuál es la relación? ¿Nos podrías platicar? Claro, mira, ¿cuál es el tema de hoy? Tal cual, lo que se trata abordar este tema en particular es esta equidad, este trato igualitario que se tiene entre hombres y mujeres ante la disposición de las autoridades para que se pueda atribuir o se pueda conceder la guardia y custodia. Obviamente no generalizar o no dar por un hecho ciertas condiciones que pudieran ser encaminadas únicamente a una de las dos, pues de los dos progenitores, solamente pues por la calidad del sexo, por la cuestión a lo mejor cultural o social, sino que sea obviamente un análisis concreto o a lo mejor detallado de manera particular en cada uno de los casos para que se pueda brindar de manera equitativa a cualquiera de los dos progenitores.
¿Qué te parece, Angie? Pues la verdad es que es un tema sumamente importante porque considero que al paso del tiempo y al paso de nuestra sociedad, como bien dice Luz, ha ido evolucionando y anteriormente se consideraba, incluso la ley lo reconocía de solamente guardia y custodia para la madre, para la madre, para la madre. Qué tema tan importante, Luz, que estés tocando esta fibra sensible en nuestra sociedad, en nuestras familias, por la situación de la evolución, de cómo ha evolucionado todas nuestras familias simplemente, ¿no? Yo te quiero preguntar, Luz, ¿qué se entiende por el interés superior del menor? Ok, es bien cierto, Angie, ¿sabes? Es bien cierto lo que tú comentas. No podemos como inclinarnos únicamente para una de las partes, sobre todo por la evolución que va teniendo nuestra propia sociedad, ¿sabes? O sea, ya las condiciones o los estereotipos han ido cambiando, ¿no? La misma sociedad ha ido evolucionando y esto es lo que ahora nos lleva a tener que visualizar de una forma distinta la ley, ¿no? Para solicitar obviamente su aplicación de manera equitativa. Pero bueno, contestando a tu pregunta, Angie, te comento que el concepto de interés superior del menor viene estipulado en el artículo 416 ter del Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que indica que para los efectos del presente código se entenderá como interés superior del menor la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos. Habla de un acceso a la salud física y mental, alimentación y educación que fomente su desarrollo personal, también el establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto libre de cualquier tipo de violencia familiar. 3 sería el desarrollo de la estructura de personalidad con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos, y al fomento de la responsabilidad personal y social, así como la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad, madurez psicoemocional y las demás o los demás derechos a favor de las niñas y los niños que reconozcan otras leyes y obviamente tratados aplicables, ¿no? Luz, estamos a punto de ir a un corte, pero me gustaría hacerte una pregunta muy breve. Uniendo estas preguntas que te acabamos de hacer, me parece que es muy importante, y no sé si así lo estoy entendiendo, que al tratar de la guarda y custodia, tenemos que pensar primero en el interés superior del menor y no tomar en cuenta mucho más a si es para uno o para otro de la relación de pareja. ¿Es así? De hecho, es así, justamente es así. Siempre tiene que ser por encima de cualquier otra situación el interés superior del menor, ¿no? La idea es que se deje de ver al menor como una cosa, que se cosifique y que se determine como si fuera un elemento hacia una de las partes, como si fuera un trofeo, como si fuera algo que se pudiera dar o repartir o decidir en el momento con base a la mejor a criterios o a necesidades propias, sin visualizar, o más bien sería lo correcto, visualizando única y exclusivamente como de manera primordial el interés superior del menor. Así es. Qué bien que lo dices. Pues está muy interesante. Vamos a tener que hacer un corte. Les decimos a todas las personas que amablemente nos siguen estos martes, si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto trataremos en el bloque final hacer las preguntas a nuestra invitada de esta noche. Y también, si nos dicen desde dónde nos están viendo. Vamos a hacer un corte. No se vayan. En un momento regresamos.
Soy Cuej. Estamos de regreso. Muchas gracias que te conectas. Si lo haces en este momento, te informamos que estamos hablando del tema equidad de género en la guarda y custodia. Verdaderamente un gran tema de actualidad que aborda una maestra muy destacada de la comunidad CUE y que está con nosotros, es una extraordinaria invitada, es la maestra Luz Adriana Telles Altamirano. Antes de comentar más en el programa, quiero agradecer a todos los amigos que se suman a la transmisión. Judith Torres, muchas gracias. María Fernanda, gracias. Agustín Andrade desde Puebla, gracias que nos ves. Luz Hernández, José Luis Valle, David Guerrero, gracias a todos por seguirnos. Angie, vamos a aprovechar a nuestra invitada del día de hoy. Continuamos. Sí, Luz, creo que hasta ahorita nos ha quedado muy claro lo que hasta ahorita nos has expuesto, pero te quiero preguntar, ¿para qué nos sirve la equidad de género? Ok. Mira, ¿para qué nos sirve la equidad de género, Angie? En realidad, esto es una herramienta, ¿sabes? Es una herramienta de análisis que nos permite identificar a nosotros como obviamente estudiantes de derecho, como personas que evidentemente nos gusta cuál es la situación o la igualdad entre la aplicación ante hombres y mujeres, y es una herramienta que nos permite identificar las desigualdades de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, ¿sabes? Esto obviamente también es útil para proponer cambios en la organización, en la estructura, en las instituciones, ¿sabes? Y también hacer concientizar a las mismas autoridades de la importancia que tiene, obviamente, sobre poder ejercer los derechos de manera equitativa, o sea, de la misma forma hacia hombres y mujeres. Yo creo que esa es verdaderamente la importancia de la equidad de género. Y además, muy bien conceptualizado por tu parte, Luz. En este caso, al hablar de equidad de género en la guarda y custodia, en lo jurídico, ¿hay algo que nos haga pensar o cambiar de paradigma? Es decir, si ya hay algún antecedente que se refiera a este tema. ¿Nos podrías comentar, Luz? Sí, claro. De hecho, fíjate, me di la tarea de analizar, de estudiar, ¿sabes? Es es un amparo 1958 del 2017, es un amparo directo en revisión. Este, ¿En qué o cómo inicia? Obviamente tiene un juicio de origen. Esto es un divorcio incausado, ¿no? Lo sabemos, lo conocemos, y obviamente se da pues la disolución de manera automática. Ahora lo sabemos que no se necesita ninguna causal para poder obviamente solicitar, ¿no? La disolución del vínculo matrimonial. En este sentido, obviamente el papá que tiene a su cargo a dos niñas, pues presenta un incidente y donde solicita la guardia y custodia de ellas. También la mamá presenta un segundo incidente donde también de la misma forma solicita la guardia y custodia, ¿sabes? Obviamente provisional, definitiva, también solicita el pago de pensión alimenticia y un régimen de visitas y convivencias. Estos incidentes, eh, cae un auto, una resolución a lo mejor del mismo tribunal, y donde determina que hasta en tanto no se resuelva la guardia y custodia de manera provisional, el actor, o sea, el papá, quedará bajo el cuidado de los menores. Entonces, en ese momento se determina la guardia y custodia a favor del mismo padre. Obviamente, la mamá, por una cuestión de inconformidad, vamos a llamarlo, presenta un tercer incidente. Este tercer incidente solicita el cambio de la guardia y custodia.
el incidente, pues sabemos, se acumula el principal y ¿qué es lo que sucede? Pues se da una sentencia donde, con fecha junio del 2015, donde se resuelve, entre otras cuestiones, pues que se suspenda la patria potestad al papá en el entendido que la guarda y custodia de los menores corresponden a la mamá, por lo que estableciera un régimen, ¿no?, de convivencias entre los menores y el papá. Eso es lo que determina esta sentencia. Es obvio y es entendible, a lo mejor, que el papá, pues de manera inconforme, solicita o interpone un recurso de apelación. Pues lo conoce la quinta sala familiar del Tribunal Superior de Justicia, que resuelve, obviamente, pide la modificación de la sentencia. ¿Y en qué sentido? En que los efectos de la alienación parental, obviamente en relación a la patria potestad, el modo de entrega de los menores y la temporalidad de una pensión compensatoria a favor de la mamá. Y entonces es ahí cuando aparece un primer amparo. Este amparo, pues bueno, queda en el tercer tribunal de circuito en materia civil. El primer tribunal colegiado, perdón, en materia civil del primer circuito. ¿Qué es lo que hace? Concede el amparo al quejoso y 1, deja insubsistente la sentencia reclamada. 2, solicita obviamente que se emita otra sentencia, omitiendo un peritaje en psicología que existía en un juicio de origen. ¿Para qué? Para que se pueda fundamentar y motivar cuál de los dos padres era el más idóneo para tener a los menores bajo su guardia y custodia. Entonces, dando cumplimiento a esta resolución, pues bueno, se dicta una nueva sentencia donde no se tiene por acreditada la alienación, por ende se suspende la patria potestad. Y entonces estima que en atención a las edades de los menores, ¿no?, que lo más benéfico para ellas era que la guardia y custodia quedara a cargo de la mamá, ¿sabes? Entonces, obviamente, pues bueno, ahí aparece un segundo amparo. Obviamente el papá, pues no de acuerdo con esta situación, manifiesta algunos conceptos de violación, entre los que yo te puedo decir que manifestó no tomar en cuenta la totalidad de las manifestaciones de las menores en torno a, pues, a la presunta o a la probable violencia familiar provocada por la madre hacia ellas, ¿no? Él manifiesta que hay una discriminación de género, de acuerdo a que como las niñas están a punto de entrar a la pubertad, las personas o la persona más idónea para poder lidiar o para poder convivir con esta etapa biológica de las niñas es la mamá, y obviamente descalifica y discrimina al padre por razones de género, porque lo determina como no apto, ¿sabes? Lo determina como no apto por el simple hecho de ser hombre y porque las niñas van a entrar a esta etapa biológica llamada pubertad. Entonces, dice el padre, lo argumenta como que no tiene tiempo porque trabaja, ¿no? Cuando sabemos ahora que ambos padres pueden atender ambas situaciones. O sea, los padres trabajan, pero ahora también los hombres o los padres se hacen realmente muy presentes en actividades en casa. Obviamente, dentro de otras cosas que menciona el papá, es el lazo. Por 4 años atrás, las niñas estuvieron o ya habían estado viviendo o conviviendo con el papá. No se había presentado ninguna prueba que pudiera desacreditar que el papá no fuera la persona idónea como para poder tener la guardia y custodia. Y obviamente él dice que se determina una cuestión de crueldad, la vida, ¿no? La vida de cambiar abruptamente, pues el domicilio habitual en el que ya tenían las niñas, ¿no? Los menores. A esto, pues bueno, obviamente se le niega el amparo, ¿no? Se le niega por determinar que se incumplen algunas cuestiones. Dice que el papá, pues, incurrió en cuestiones de violencia emocional. ¿Por qué? Porque las saca de un nivel escolarizado a las niñas y pues las presenta o las tiene estudiando pues en clases en línea, ¿no? ¿Quién le iba a decir que ahora pudiera ser como tan normal eso?
Ambos padres han ejercido violencia, se determina que entre ellos, obviamente, como se ejerce violencia entre ellos, esto es obvio que finalmente va a generar violencia pues a las menores hijas, por observar, por escuchar, ¿no? Por vivir en un ambiente totalmente de violencia, a la mejor pasiva, pero no deja de ser una situación de violencia. También, obviamente, se debe de resolver con base al interés superior del menor y ambas partes reconocen trasladar injustificadamente a sus hijas del domicilio habitual uno al otro, o sea, entre ellos, ¿no? Lo que me comentabas hace unos minutos, una cuestión de interés personal, o sea, yo la quiero, no ahora yo, entonces es una cuestión o una disputa entre los padres, más que en realidad lo que pudiera beneficiar a las niñas, ¿no? Entonces, se mencionan muchísimos más o se dan muchísimos más argumentos, ¿no? Sacaron de manera habitual, dicen que sí se sacó de manera, pues a lo mejor abrupta del domicilio, pero que no fue con la intención de causarle un daño a las niñas, ¿no? No se toma en cuenta, a lo mejor o mencionan el tiempo que se tenía conviviendo con las niñas, eh, una relación a lo mejor que pudiera generar sentimientos negativos hacia el otro progenitor, que también sabemos que se da de manera muy, muy habitual esto, ¿no? Esta cuestión de hacer personal y a lo mejor olvidarse la importancia que tiene tal cual, pues el interés superior del menor o los menores como tal. Entonces, pues el hablarse mal de los padres hacia los hijos y que esto genere sentimientos negativos hacia la otra figura. De las convivencias de la madre se determina que sí, que efectivamente pues se crearon lazos maternofiliares, ¿no? Pero que no ponen en peligro a la menor, o sea, los menores, o sea, no hay ningún problema por esto, ¿no? Y que el artículo 282, ¿no? Apartado B, fracción segunda de nuestro Código Civil, que determina, ¿no? Sobre en caso de no ponerse de acuerdo los padres, es el juez el que determina sobre la guardia y custodia, y dice el artículo que, pues, menores de 12 años se dejará la guardia y custodia a cargo de la madre, pues lo toma como un principio rector, ¿sabes? O sea, lo marca como tácitamente, o sea, es así porque así lo está marcando la ley y porque así lo ha marcado la doctrina, y entonces lo toman como un principio rector, el 282. ¿Por qué? Pues lo toman como el motivo principal para determinar la guardia y custodia. Sobre todo, dice que por entrar a la pubertad, la madre, obviamente, y no siendo una madre nociva, se decreta la guardia y custodia hacia ella, ¿no? La idea, pues, del legislador es otorgar preferencia a la madre para cuidar a los menores por razones naturales, culturales y sociales, ¿no? Dice, ¿no? En la misma sentencia, en el mismo amparo, que la mujer es quien se encuentra más capacitada para atenderlos con mayor eficacia, esmero y cuidado, ¿sabes? Eso me causa como mucha duda porque yo pregunto, ¿en realidad los padres no tienen la misma capacidad para poder lidiar con este tipo de situaciones? O sea, los padres no podrían entender una situación de cambios biológicos, los padres no podrían lidiar a lo mejor con cuestiones culturales y sociales, ¿no? O sea, no se me haría extraño a un padre ver en la calle con la pañalera y cargando a su hijo para dejarlo en la guardería. O sea, creo que es una situación no exclusiva de la mujer, ¿no? Y pues menciona el mismo amparo que son mujeres, las mujeres son las convenientes, ¿no? Porque son las más cercanas a la figura materna y para auxiliar y dirigir los cambios de la etapa biológica, como ya había comentado, esta cuestión de la pubertad. Entonces, una vez más, me salta la situación de decir, ¿por qué tan tajante, no? Este comentario o este ejemplo de decir, híjole, la mamá es la única que va a entender una cuestión hormonal, biológica de mi hija, ¿no? Cuando en realidad creo que la situación es así, cuando en realidad creo que también los papás, eh, volvemos a lo que comentamos en un principio, actualmente se han visto
o cada vez se involucran más en este tipo de cuestiones, ¿no? De hecho, podemos ver incluso hasta comerciales donde el papá está recibiendo una llamada para comprar toallas sanitarias, ¿sabes? Entonces, son situaciones tan normales que tan actuales que no se pueden dejar, no se pueden borrar, no se pueden hacer como si no sucediera, ¿sabes? Bueno, obviamente el papá, pues al no estar de acuerdo con todos los argumentos que se dan, pues presenta un recurso de revisión, ¿no? Obviamente, lo maneja. Entre eso, marca sobre las razones biológicas y él se pregunta, ¿en realidad es más útil la mamá? Lo que comentábamos ahorita, ¿no? El por qué no podría ser útil al respecto. Marca también el artículo 107, ¿sabes? Sobre la cuestión de la constitucionalidad, se pregunta, ¿no? De una norma general o de los derechos, ¿sabes? La interpretación, este tipo de situaciones. Eh, eh, em, Se da la interpretación de forma directa, de forma tajante, pues no sé, el artículo literal, el artículo 282 del Código Civil, ¿no? Que parte por estereotipos de género y que vulnera obviamente el interés superior del menor. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que se examine minuciosamente las circunstancias específicas de cada caso para encontrar una solución estable, justa y equitativa, ¿no? Especialmente para el menor. No estamos hablando, ¿no? Hablábamos hace rato que realmente eso es lo importante, el interés superior del menor, no el interés o el derecho que pudiera tener el papá o la mamá. No, aquí de lo que se habla y de lo que se trata y de lo que se trata de concientizar y de sensibilizar es que lo único que realmente importa es el interés superior del menor. Obviamente marca una compleja dinámica familiar, ¿no? O sea, por conceptos sociales o culturales asignados únicamente a hombres y a mujeres. ¿Por qué? Porque yo creo que esta situación no es únicamente a favor de los hombres, o sea, no, porque creo que también la mujer tiene derecho de la mejor de soltar ciertos papeles sociales, ¿sabes? O sea, a lo mejor tiene la oportunidad de salir y de encontrar, no sé, una fuente de ingresos que le genere a lo mejor más tiempo y que a lo mejor sea el papá que tenga la oportunidad de llegar antes a casa y hacerse cargo de los hijos. Esto es lo que le argumentaba. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué si finalmente los dos salimos a casa o a buscar los ingresos, ¿no? De sustento para el mismo hogar? Entonces, obviamente, pues determina que el tribunal colegiado desatendió la interpretación constitucional, ¿no? Y marca el 282 como que, como una parte rectora, ¿sabes? Y la madre es la indicada porque no existían elementos que acreditaran que era de peligro grave para el desarrollo de las niñas, tal cual. Revoca, ¿no? Revoca y ordena, pues, bueno, al tribunal que dejara sin efectos la sentencia y que dicten una nueva sentencia, ¿no? Basada en el interés superior del menor. Ese podría ser como nuestro primer antecedente, tal vez, de esta cuestión de equidad de género, donde alguien a lo mejor levanta la voz y trata de pedir una doble opinión o una visión diferente o busca una equidad de género respecto a los derechos que él también tiene, ¿no? Como padre con respecto a sus hijos, ¿no? Qué bien que lo dices, Luz, porque pues eso cambia totalmente el paradigma, cambia totalmente la forma de pensar y lo que en muchas ocasiones era como en automático que los jueces resolvieran con el 282. Y ahora, pues con esto que tú nos platicas de manera magistral, pues que van a tener que los jueces atender caso por caso y no hacerlo de manera automática cuando se trate de menores de 12 años. Muy bien dicho, vamos a hacer un corte. Les decimos a nuestros amigos y a la comunidad CUEC que se siguen sumando a esta transmisión. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la trataremos de hacer en el último bloque y si nos dicen desde dónde nos están viendo. No se vayan,
haremos una muy breve pausa. En un momento regresamos. Este último año la vida nos ha enseñado lo impredecible que puede ser, pero todos juntos hemos demostrado que nada puede detenernos. Gracias a todos esos maestros y alumnos que no tiraron la toalla y se adaptaron al cambio tan repentino, a los que nunca habían entrado a una videoconferencia y tuvieron que aprender de cero, los que no sabían cómo prender su cámara y sus micrófonos y ahora saben hasta cambiar el fondo, porque estos pequeños actos solo demuestran tu ambición para seguir preparándote para el futuro, porque tus ganas de superarte vencen cualquier barrera. Aunque nuestras aulas estén vacías, en ningún momento hemos estado solos. Gracias a toda la comunidad CUEF. Ahora más que nunca lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Estamos de regreso. Muchas gracias que te sumas a la transmisión esta noche. Es todo un placer poder platicar con todos ustedes de Derecho Civil los martes en la noche. Una buena costumbre que estén con nosotros aquí. Nos da mucho gusto para mencionar a algunos de los amigos que están siguiendo esta transmisión. Desde Hidalgo, María Fernanda, muchas gracias que estás con nosotros. Edith Gómez, gracias. Josué Molina Sánchez desde Guanajuato. Y un saludo muy especial a la zulianita Marbelis Paz desde Zulia, Venezuela. Gracias por estar con nosotros. A Francisco Barraza, gracias por estar con nosotros aquí. Angie, aprovechemos al especialista en el tema. Vamos a hacerle muchas preguntas. Claro que sí, la verdad es que es enriquecedor escuchar todo lo que nos está comentando y todo esto. Luz, pues la siguiente pregunta es, ¿qué se entiende por interpretación conforme? Esto fue lo que sucedió en el amparo, en el bloque que platicábamos anteriormente. Literal, se dio una interpretación conforme. Es decir, en automático se interpretó algo que pudiera tener como derechos humanos conforme a pues a un artículo, a una ley, alguna normatividad, así tal cual. O sea, se aplicó de manera general como ya se había tenido. En un concepto a lo mejor un poco más propio, vamos a llamarlo, en términos generales, puede decirse que la interpretación conforme constituye el principio por el cual las normas relativas a los derechos humanos son, en su carácter de estándares, de mínimos, objeto de una remisión hacia la Constitución y los tratados internacionales para efectos de su aplicación más protectora, ¿no? Vamos a llamarlo concepto o un término como más propio, pero prácticamente o a lo mejor coloquialmente o más fácil es que se interprete tal cual como haya marcado la norma respecto a una cuestión de derechos humanos, ¿no? Pues la verdad es que es muy interesante la opinión, Luz, porque pues se cambia totalmente el paradigma de pensar que alguna de las personas es mejor o es peor para una actividad con relación a la familia, y adicionalmente se incorporan conceptos nuevos. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, ya no es como nos lo enseñó la abuelita o a lo mejor la mamá, en donde era hombre y mujer. Entonces, si también se permite el matrimonio igualitario, pues cómo hablar de guarda y custodia, a quién se preferirá, si los dos son hombres o si las dos son mujeres, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema muy, muy interesante, pero mejor que tú lo digas.
¿Tienes alguna otra experiencia que quisieras compartir con nosotros con respecto al tema en la parte jurídica? Tenemos muchas preguntas. Antes de hacerte las preguntas que nos han hecho amablemente la gente que se suma a esta transmisión, ¿quisieras comentar algo más, Luz? Sí, gracias. Es cierto, ¿sabes? Es cierto. Nosotros no podemos cerrarnos o no podemos hacer como si nuestra actualidad, no sé, hubiera superado la normatividad, la legislación que está de manera vigente. Las cosas han cambiado, ¿no? Yo tuve un profesor que recordaba que decía, no importa si sea azul, azul, rosa, 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 azul, ¿no? Aquí estamos hablando que lo que realmente importa y lo que tenemos que velar y de lo que nos tenemos que preparar y siempre pedir es el interés superior del menor. No hablamos de quién hace mejor o quién hace no tan bien su papel, ¿no? Sino estamos hablando que realmente lo que importa es el interés superior del menor. Así, tal cual, ¿no? Y te platico porque mira, yo creo, y sí te puedo decir que afortunadamente este artículo, el 282, apartado B, fracción segunda del Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues ya se determinó como inconstitucional. Esto fue, obviamente, consecuencia sí, yo creo que sí es la palabra correcta, consecuencia de algunas situaciones que se empezaron a dar jurídicamente hablando. Como ya sabemos, hay un juicio de origen, donde obviamente la vía es una controversia familiar, y es del que hablo o de que voy a hablar es el amparo en revisión 331 del 2019. ¿Sabes? Donde determina una tesis, donde se declara improcedente, inconstitucional es la palabra correcta, el artículo tan comentado del Código Civil, ¿no? Que creo que realmente nada aplicable con nuestra actualidad. Obviamente viene de una controversia familiar, donde se pide la guardia y custodia provisional y definitiva de su menor hija. Cabe mencionar que ella tiene 2 años 8 meses, y el pago de una pensión provisional y en su momento definitivo. Recae en un 31 familiar. Se determina, obviamente, ya con base al 282, ya hemos mencionado, tan multicitado, que la guardia y custodia es a favor de su mamá, ¿no? Mediante una audiencia, obviamente el padre, inconforme con esta resolución, pues presenta un amparo indirecto. ¿Qué es lo que solicita ahí? Pues bueno, que se dé las medidas obviamente provisionales de la guardia y custodia, que la forma se le dio el orden de la entrega de la menor. Pues así de plano es en este momento, la menor deja de estar con el papá y pues pasa a estar con la mamá, ¿no? La inconstitucionalidad del 282, fracción o apartado B, fracción segunda, y obviamente presenta el amparo indirecto en contra de varias autoridades, ¿sabes? Conoce el juzgado segundo del distrito en materia civil, y el cual dicta una sentencia donde sobreseyó el juicio de amparo respecto a algunas autoridades, niega el amparo por cuestión a la inconstitucionalidad del 282 y concede el amparo y protección de la justicia federal ante el auto que emitió el 31 familiar. Entonces, se presenta ante esta sentencia, se presenta un recurso de revisión. Tiene conocimiento el tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, donde en su resolución, pues, como se trata de una cuestión de manejar la inconstitucionalidad del 282, pues lo remite, ¿no? Lo remite a la Suprema Corte de Justicia y lo registra, pues, con el tan famoso y ya comentado 331 del 2019. Si te sintetizo algunos de los argumentos, obviamente, de la demanda, pues bueno, maneja que obviamente las constancias de autos pues son contrarias al interés superior del menor, ¿no? Que la madre había sido denunciada por violencia familiar,
que la sustracción de la menor no tenía, aún no teniendo un domicilio cierto, se había sustraído a esta, la aplicación del 282 de forma mecánica. O sea, no hay vuelta de hoja, yo no voy a pensar, solamente voy a aplicar lo que me marca a mí el 282. Dos ocasiones, dice el artículo que en caso de duda es cuando el juez va a determinar a quién le deja o a quién determina la guardia y custodia, y que en caso de menores de edad, pues se le va a dejar la guardia y custodia a favor de la mamá. Y entonces, dice ahí, pues es que esto se da solamente cuando no se llega a un acuerdo, pero hay constancias, incluso en autos, donde en 2 ocasiones se habían llegado a un acuerdo y la mamá había aceptado que quien se quedara con la niña, pues fuera el papá, ¿no? Y obviamente que el 282, pues va contrario a los derechos humanos, ¿no? Respecto a la igualdad y a la no discriminación. Eh, Él dice que están totalmente igual capacitados, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y que solamente se atendió no en perjuicio, sino también, o sea, no se debe de atender respecto al perjuicio que se pudiera tener, sino al mayor beneficio, o sea, no al menos, sino a lo mayor, a lo bueno, a lo mejor que se pudiera obtener, ¿no? Debe de estudiarse de manera particular todas las circunstancias del caso en concreto y no se debe de aplicar de manera automática. Por ser un precepto legal no tiene que ser literal lo que te marca, ¿no? De ahí la cuestión de buscar y de analizar caso concreto, ¿no? Caso por caso, que las condiciones no son las mismas, nunca serán las mismas. El 282 lo marca que es por razón de sexo, ¿no? Pasa por alto a lo mejor esta cuestión de igualdad de género y deja de observar una realidad social y económica, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, que ambos padres pues salen a buscar el sustento del hogar, ¿no? Y ambos padres cuidan y protegen a sus hijos, por lo que se le está imponiendo también un papel a la mujer, o sea, la mujer es la que tiene que regresar a casa y hacer una segunda jornada de trabajo, cuando en realidad tampoco tendría por qué ser así. Normalmente a la mujer se le dice o lo piensa, ¿no? Es que el papá me ayuda con los hijos. No le ayuda, está viviendo su paternidad. O sea, son situaciones que a lo mejor nosotros, culturalmente hablando o socialmente hablando, ¿no? Se están siendo señaladas o siempre se están como mencionando el de, pues bueno, soy mujer, no puedo trabajar, no puedo desempeñarme, no puedo llegar tarde, tengo que hacer una segunda jornada, tengo que llegar a bañar, a dar de cenar, a mochila, lonchera, tareas, cuando son actividades que también podrían realizar los papás sin problema alguno, porque creo que ahora en realidad lo hacen, ¿sabes? O sea, creo que en realidad lo hacen. Y obviamente marca también el cuarto constitucional, ¿no? La libre determinación de elegir el número de hijos. Y preferentemente dice, ¿de qué sirve que yo pudiera elegir tener hijos y tener el número que yo hubiera decidido si preferentemente la guardia y la custodia va a ser determinada a la madre, ¿no? Entonces, él marca o él señala este tipo de situaciones o de inconformidades que él considera que, pues obviamente no le fueron respetadas. El juez de distrito respecto a esta de la constitucionalidad, a esto de la constitucionalidad, pues marca o determina que el 282 es constitucional, que siempre y cuando se interprete a la luz del interés superior del menor, ¿sabes? Que debe de ser a beneficio de los hijos y que por lo que el legislador puede optar por otorgar preferentemente a la mamá, por cuestiones de naturaleza, de mayor identificación del hijo con la madre, ¿no? Y que entonces los juzgadores pues deberían de privilegiar el interés superior del menor, ¿sí? Por la edad es más benéfico estar con el hijo, con la madre, ¿no? No solamente cuestiones biológicas, sino con personalidad, que me dice que a lo mejor, pues no sé, el hijo pudiera tener más empatía o más afinidad con el papá, ¿por qué no? O incluso la hija, ¿no? Dicen que las hijas son más apegadas a los papás, ¿por qué no? Entonces, no es algo que determine que por el hecho de ser la mejor mujer, debería de estar automáticamente ligada a las mamás.
Se manejan ciertos agravios, ¿no? Respecto a la ejecutoria del amparo, y maneja que el 282 obviamente va pues en contra de los derechos humanos de igualdad y de discriminación. Maneja ciertas cuestiones de inconstitucionalidad, ¿no? Sobre cuestiones a lo mejor que ya hemos comentado, sociales, culturales, económicas, ¿no? A la mujer se le impone la tarea a lo mejor, ¿no? A lo mejor la mujer ahora ya sale por un ingreso y los hombres ya tienen mayor interacción en casa. El padre y la madre son exactamente iguales, ¿no? Igual de capacitados, igual de aptos para realizar funciones, ¿no? Con los menores y en casa. No aplica obviamente de manera automática el 282 y pues que lo marca de una forma sexista, ¿no? Porque impone la carga a la madre, lo que platicábamos, ¿no? Porque la madre tendría que ser la única persona que debería de preparar mamilas, por ejemplo, ¿no? O neutraliza al padre. ¿Por qué no darle la oportunidad al padre también de lidiar o de manejar este tipo de actividades, ¿no? Los menores de edad como cosas, hablábamos en un principio de esta charla, ¿no? Se cosifica a preferencia de la madre, o sea, como si fuera un objeto y se va a determinar con quién se va, como si fuera un florero, como si fuera parte de la casa, ¿no? Se va a determinar con quién se va o con quién se mueve, ¿no? Eh, pues bueno, que va en contra del mismo artículo cuarto constitucional y que pues dicen que los hijos son educados por sus padres. Habla de manera no singular, ¿sabes? O sea, no lo hace de manera singular, sino que es un compromiso social, es de ambos padres, o sea, no solamente de uno de ellos. La resolución del tribunal, por algunos supuestos, ¿no? Maneja la impugnación de una ley local, ¿sabes? En la demanda de amparo, pues obviamente subsiste en la revisión el problema de una inconstitucionalidad y toda vez que no existe jurisprudencia del pleno o de las salas, ¿no? Pues se va totalmente como competencia a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces se determina como problemática a resolver, ¿sabes? Si el 282, apartado B, fracción segunda, pues es inconstitucional o si vulnera el interés superior del menor o si pues aparte del interés superior del menor, vulnera el derecho pues de la igualdad y de no discriminación, ¿no? Se tiene que resolver si abandonar el criterio, porque obviamente existía una tesis donde se determinaba que la interpretación conforme, o sea, así te marca la legislación, así te marca la doctrina, así es como se tiene que marcar. Entonces, esta es la dinámica que se da. ¿Cuál es la situación? Se da un estudio de fondo, ¿no? Donde se marca que pues el 282 es inconstitucional por vulnerar el principio del interés superior del menor, previsto en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sabes? Sí, dice que se tiene que aplicar el 282 solamente cuando, pues a lo mejor cuando no haya algo que lo interponga, pero dice, de primera visión, ¿sabes? Pero después dice, pero como se trata de una cuestión a lo mejor de género y de sexo, pues evidentemente se determina como una cuestión de inconstitucionalidad. Entonces, determina, ¿no? Lo determina como el 282, que es una cuestión de contrario a los principios del interés superior del menor, de igualdad y no discriminación, afortunadamente para hombres y mujeres, no solamente para los hombres, sino también para hombres y mujeres. Muy bien dicho, Luz. Prácticamente esta sentencia 331 del 2019 que comentas, pues detuvo el automático para los jueces. Ahora tendrán que revisar caso por caso. Agradecemos mucho a la comunidad CUEC que se hace presente. Muchas gracias, solidaria siempre. La maestra Alma Posadas, gracias por estar aquí. La maestra Naye, gracias.
Luis Felipe González, maestro, muchas gracias por estar todos los martes aquí. El maestro Marcos Arredondo, el maestro Alberto Torrado, extraordinaria expositora, dicen todos. También amigos de la comunidad, Pepe Palma, Betty García, Rocío Medrano, Martín Vázquez Flores, extraordinarios comentarios de la expositora. Tere García desde Mazatlán, muchas gracias. César Bobadilla. Vamos a hacer un corte, es muy breve y vamos a regresar con nuestro último bloque. No se vayan, en un momento regresamos. Soy Cuej. Estamos de regreso. Muchas gracias que están con nosotros. Gracias por sumarse a estas transmisiones de martes de Derecho Civil. Es una buena costumbre que estemos hablando del derecho civil los martes por la noche. Si te sumas a la transmisión en este momento, te informamos que estamos platicando con la maestra Luz Adriana Telles Altamirano, extraordinaria invitada de esta noche. Ella nos ha estado hablando del tema de equidad de género en la guarda y custodia. Y me ha acompañado en la transmisión, en la conducción, la maestra Angélica Castillo Wallace. ¿Qué te parece, Angie? Extraordinaria la expositora. Sí, qué bárbara, ¿eh? Nos ha dejado, híjole, así como nos ha nutrido, nos ha quitado la venda de los ojos, nos ha quitado muchas veces de cómo podemos ver en el derecho, y desde este punto de vista de la igualdad de género o la equidad de género en un juicio de guardia y custodia o en una situación de una controversia familiar. Qué importante es todo este tema para que prácticamente a quien nos dedicamos a la materia civil o familiar, pues es el pan de cada día. Muy bien dicho, mi querida amiga. Damos gracias también a la comunidad CUEC que se suma a esta transmisión, la maestra Adriana Soberón, muchas felicidades a la expositora, la maestra Figueroa, muchas gracias, la maestra Fabiola Flores, gracias Fabi por estar con nosotros todos los martes en la noche, a la maestra Josefa López, José, gracias por estar aquí, a la maestra Erika Aide Orihuela, saludos, muchas gracias por estar aquí. Un saludo muy especial al doctor Magdaleno Villanueva Flores. Oh, Captain, my Captain, gracias por estar aquí. A la maestra Alejandra Macías. Ale, muchas gracias por estar con nosotros. Al maestro Junio Valderrama. Hay muchas preguntas, Luz. Vamos a comenzar con algunas de ellas. Dice que, Okay. si en el divorcio el padre o la madre pueden renunciar por escrito a algunos de los derechos que le corresponden a uno de sus hijos, tales como la herencia, los alimentos o la guardia o custodia. ¿Qué opinas? Pues no, definitivamente no. Hay situaciones en las que pues, no son renunciables, no son negociables, ¿no? Volvemos a lo mismo, no son cuestión de cosas, son cosas inherentes, ¿sabes? O sea, son inherentes, son parte de... Entonces no, definitivamente no, no hay forma. Clarísimo, quedó muy claro. Francisco Barraza, muchas gracias por la pregunta. Otra pregunta, Luis Felipe González. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por la pregunta. ¿Podríamos utilizar los mismos argumentos de la guarda y custodia para hacer equidad en materia de adopción? ¿Qué opinas, Luz? Sí, yo la verdad es que volvemos a lo mismo. Aquí la cuestión es lo que pudiera beneficiar.
¿sabes? Entonces, si hay cuestiones que pudieran beneficiar en los mismos conceptos o en el mismo términos pues lo que hemos platicado durante toda la charla, por supuesto que sí, ¿no? Ahora vemos ya adopciones de azul, azul, rosa, rosa, ¿no? Lo que platicábamos, o sea, por supuesto que sí. Gracias, muy bien por la respuesta para la pregunta de Luis Felipe. Otra pregunta, Juan Germán dice que ¿qué rol juegan los abuelos en las controversias de guardia y custodia? ¿Deberían de intervenir o dejar que la madre que ejerce la custodia se haga responsable del menor a su cargo? ¿Qué opinas, Luz? Pues finalmente es parte de la familia, ¿sabes? O sea, también es bien importante la relación que puedan tener los menores con toda la familia. Entonces, pues incluso hay situaciones que es parte fundamental o es un buen argumento decir, yo pretendo que mi hijo, el que no me dejan ver o el que no puede convivir, también tiene derecho a convivir con sus abuelos o con sus tíos, parte de la familia, ¿no? Qué buena respuesta. Esa fue una respuesta para Juan Germán. Gracias por tu pregunta, Juan. Nos hace otra pregunta Agustín Andrade. Nos dice que dentro del procedimiento, especialmente civil, se puede tomar en cuenta la declaración del menor y en su caso, si la respuesta fuera que sí, ¿a qué edad? Sí, sí se puede tomar, ¿no? Normalmente se toma a partir de los 10 años, sin embargo, hay formas, ¿sabes?, de identificar esta empatía o estos lazos que pudieran existir, eh, cuestiones lúdicas, ¿no? No necesariamente a lo mejor con una cuestión de interrogatorio, sino a lo mejor una sala especial donde se pudiera determinar el lazo o a lo mejor la convivencia, la adaptación que pudieran tener pues los menores incluso de 10 años, incluso con alguno de los progenitores. Pues qué extraordinarias respuestas han sido contestadas. Esta fue una respuesta para Agustín Andrade. ¿Qué te parece, Angie? Pues llegamos al final del programa. No sé si quisieras decir algunas palabras para despedir, Angie. Sí, claro que sí. Pues primero le quiero agradecer a Luz por habernos enriquecido con este tema, a toda la comunidad CUEG, todas las personas que nos ven, pues agradecerles por el hecho de que nos acompañen esta noche, por estar cada martes aquí con nosotros. Les agradezco también a ti, Vicente, y a Luz por haberme invitado el día de hoy. Y pues nada, que sigamos así para que sigamos nutriéndonos de todo este conocimiento del derecho y la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana. Agradecemos mucho a todas las personas que nos ven, también a Romero Tatis desde Hidalgo y Azul desde Veracruz. Muchas gracias por estar con nosotros. Despedimos el programa. Luz Adriana Telles Altamirano, maestra, extraordinaria exposición en el tema equidad de género en la guarda y custodia. Si quisieras decir algunas palabras para despedir el programa, Luz. Solamente la verdad es que me encantaría agradecer la oportunidad a mis maestros, a mis compañeros, también maestros, a toda la gente que nos acompañó, ¿sabes? Toda la gente que hizo posible esta transmisión y definitivamente lo digo con orgullo, soy CUEG. Qué bien, muy bien. Pues la verdad es que quedó muy clara la exposición. Tuvimos una gran invitada esta noche. La exposición fue tan clara que ha quedado muy, muy, muy grabado esta noche que se acabó el automático. Los jueces tendrán que atender caso por caso y tomar en cuenta que pues este artículo 282 en la parte relativa a la edad ha sido declarado inconstitucional. Entonces, pues ahora nos toca a nosotros, a los abogados, a defender estas ideas que evidentemente hablan de lo que fue el tema de esta noche. Equidad de género en la guarda y custodia. Les comento para terminar el programa que estos programas quedan grabados en la página de Facebook del CUEG por si quieren nuevamente tomar algunas notas y algunos datos de las sentencias que se mencionaron esta noche, ahí lo pueden ver nuevamente.
Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.